Pues muy buenas noches, gracias por permitirnos acompañarlos en esta hora en la que vamos a estar reflexionando sobre un tema que puede ayudarnos mucho a comprender por qué tenemos esa sensación de seguir repitiendo situaciones de sufrimiento y desasosiego. ¿Y qué tal si me atreviera a explorar mi lado oscuro? En los controles de audio tenemos a Lida Flores, producción Fernando García, programación Coranelda González, conducción Elizabeth Liñán, Gina Ramírez y su servidor Jorge Gama. Mi lado oscuro, esa parte de mí que traigo en punto ciego y que me da mucho miedo explorar, pero que si no me doy permiso de conocerla, voy a seguir sintiéndome víctima de lo que me ocurra, cuando puedo volverme dueño de mi vida al reconectarme con las causas. Dice la famosa frase, la verdad os hará libres, pero no podemos conocer esa verdad si no estamos dispuestos a encontrarnos con nuestra sombra, con esa parte que hemos reprimido, ocultado, bloqueado. Cuando hablamos de explorar el lado oscuro se oye como algo tenebroso, cuando realmente es un acto de amor a nosotros mismos, es llevar luz a la oscuridad, tomar conciencia de lo que estaba inconsciente. Muchas veces nos damos cuenta de que existe este lado oscuro cuando surgen conflictos de la nada, como manifestaciones agresivas inesperadas, esos detonadores que tú ya sabes que tienes, que te hacen encolerizarte de repente y que no sabes cómo controlarlos, o esos sentimientos de culpa incontrolables, o esas depresiones inexplicables. De acuerdo con la psicología de Jung, la sombra, que es como Jung le llama al lado oscuro, está constituida por el conjunto de frustraciones, experiencias vergonzosas, dolorosas, temores, inseguridades, rencor, agresividad que se alojan en el inconsciente del ser humano, formando un paquete muchas veces disasociado de la conciencia. La sombra contiene todo lo negativo de la personalidad que no tenemos consciente y que no siempre estamos en condiciones de asumir y que por lo mismo puede llegar a frenar la manifestación de nuestra auténtica forma de ser y de sentir. ¿Cuáles son las ventajas de tener el valor de explorar esta sombra o el lado oscuro? Que no tenemos que resignarnos a vivir una vida esclavizadas a nuestros arranques, a esos altibajos emocionales que tenemos. Para eso necesitamos dejar de reprimir lo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser y dejarlo que salga a la superficie para reconocerlo, aceptarlo, perdonarlo y poder volvernos unas personas auténticas. Expresado de otro modo, podemos decir que en esa parcela de lo inconsciente se reúnen todas las miserias humanas que atañen al individuo y a las colectividades, experiencias, sentimientos, imágenes, símbolos que pueden ser personales y universales. La maldad, el egoísmo, la envidia, el ansia de dominio, de poder, la avidez por el dinero, los celos, la avaricia, la cursilería, holgazanería, presuntuosidad, indolencia, negligencia, manipulación, cobardía y muchos de nuestros miedos son emociones y sentimientos que no resulta fácil reconocer como componentes de nuestra personalidad, pues todo esto es lo que vamos a estar explorando hoy en nuestra sección Deshaciendo Miedos. Así que no se nos despeguen porque después de una pausa continuamos. Pues muchas gracias por dejarnos acompañarte en esta hora que vamos a estar aquí reflexionando sobre este tema. Y si me diera permiso de explorar mi lado oscuro, ¿por qué nos dará tanto miedo dejar que salga a la superficie todas esas emociones que estamos continuamente reprimiendo? ¿Cuál es ese paradigma que necesitamos romper para que deje de ser un tabú y confrontar nuestro lado oscuro? ¿Cómo estás, Liz? Hola, Jorge, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Pues me encantaría, Liz, que nos empezaras a compartir cómo podemos empezar a confrontar este lado oscuro y dejar que sea un tabú el poder echarnos un clavado hacia esta parte que tenemos oculta de nosotros mismos. Fíjate que es muy interesante porque desafortunadamente nos hemos comido esa idea de que nos han vendido la idea de que tenemos defectos y tenemos virtudes como seres humanos y realmente solamente tenemos características y las características de la persona son neutras. Lo que se convierte en negatividad o en virtud es el comportamiento que tenemos con esas características. Por ejemplo, el carácter. El carácter de papá era un carácter bastante fuerte. ¿El papá tuyo? Papá, sí, mi papá. Por ejemplo, él tenía un carácter muy fuerte, al grado de ser demasiado agresivo. Él se prendía muy fácil y cualquier cosa que no le gustaba, él se iba. Obviamente nunca llegó a los golpes con la familia, pero con otras personas sí llegó a amenazar. Pero mucha irritabilidad. Tenía mucha ira, vamos, por así llamarlo. ¿Y qué crees que yo heredé su carácter?
Obviamente. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en darte cuenta de, oh, yo soy así? Tengo 42 años de edad y a los 30 años me di cuenta de que yo no estaba aceptando ese carácter. A los 30 años yo estaba enfurecida conmigo misma y con la vida y con papá por haber heredado ese carácter. ¿Por qué? Porque yo no sabía controlarlo. Es decir, bueno, nunca fue al grado de papá, pero sí internamente no me sabía controlar. Entonces fue hasta los 30 años que decidiste empezar a explorarlo y dejar de resistirlo, porque esa es la bronca, que empezamos a resistir y el monstruo se hace más grande. Claro, cuando yo encuentro que ese carácter es maravilloso y lo canalizo de una manera positiva, entonces es cuando empiezo a hacer mejores proyectos, empiezo a hacer cosas más ambiciosas para mi vida en el buen sentido y empiezo a tomar mejores decisiones. Me encantó tu ejemplo porque lo que nos estás diciendo en resumen es que simplemente lo aceptaste, dejaste de resistirlo. Así es. Y al momento de que dejas de resistir, te fluyes y te empiezas a perdonar a ti misma. ¿Tú qué opinas, mi querida Gina Ramírez? Ay, Jorge, pues mira, yo me doy cuenta que la persona que cree ser es solo una parte de un ser total. Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros nos damos cuenta que nos reconocemos como somos, pero eso que reconocemos que somos es nada más una pequeña partecita de todo lo que somos. Porque hay una parte inconsciente enorme que no sabemos que somos. Exacto, y esa parte inconsciente pues es lo que llamamos la sombra, ¿sí? Pero la sombra puede ser tanto positiva como negativa. Normalmente la gente la conoce como la negativa. Pero también hay cosas positivas que no sabemos de nosotros mismos. Claro, y que hasta cuando no vives una experiencia te das cuenta, caray, esto es parte de mí. ¿Y esto dónde estaba? Pues estaba en lo oculto. ¿Dónde estaba? Entonces al momento que lo hacemos consciente lo vamos reintegrando a nosotros mismos. Sí. Y lo vamos aceptando. Y cuando lo aceptamos, entonces es cuando los comportamientos cambian. Ya no son esos comportamientos negativos. Y obviamente cuando aceptamos esa sombra, como bien lo dice Gina, entonces es maravilloso porque entiendo de qué soy capaz y de qué no soy capaz. Y muchas veces la sombra, por decir un ejemplo, te voy a dar un ejemplo, muchas veces decimos, oye, yo no soy buena para esto, ¿sí? Y una vez que lo pruebas y lo reconoces que eres bueno, dices, y esto que yo pensé que era negativo y que era malo. Despiertas recursos que tenías ahí internos. Vamos a una pausa y seguimos. El tema se va a poner muy bueno, así que no se nos despegue. Ya estamos de regreso en nuestro tema, y si me diera permiso de explorar mi lado oscuro. Una manera muy buena de poner atención en nuestros puntos ciegos es estar receptivos a la retroalimentación de la gente. El típico ejemplo, que vamos en Constitución y de repente vemos un carro en contra y digo, ay, mira, ese despistado viene en contra. Y luego te topas con otro carro y resulta que también viene en contra. Y luego un tercero y también viene en contra. Ya para el cuarto, si no te frenas y te retornas, pues muy probablemente te vas a estrellar porque el que viene en contra eres tú. Pues aunque parezca muy, muy absurdo este ejemplo, así nos pasa en la vida diaria. Que a veces la gente nos está retroalimentando y ya se te lo dice una persona, una segunda, una tercera, una cuarta. Y no te pones a reflexionar, oye, algo me han de estar diciendo que lo traigo un punto ciego, pues entonces desafortunadamente necesitas trabajar con esa arrogancia que traes tan fuerte porque tú no estás dándote permiso de crecer. ¿Qué opinas de esto, Liz? Definitivamente, es tanta nuestra soberbia o a veces nuestra venda, porque a veces traemos una venda en los ojos, en donde estamos tan casados con nuestra personalidad y creemos que esa es nuestra identidad y que no hacemos caso al exterior. Qué padre estuvo eso. Estamos casados con nuestra personalidad y no estamos conscientes que esa no es nuestra identidad. Exactamente. De tal forma que a veces ni siquiera nos interesa lo que digan los demás, porque a veces digo, soy yo y nunca voy a cambiar. Que me acepte quien quiera, ¿no? Así soy. Y así soy. Entonces, detrás de todo eso, pues no hay más que una necedad, una soberbia, porque hay miedo. Hay miedo a saber quiénes somos, a querer saber realmente quiénes somos. Es un temor. Entonces esa resistencia a reconocer en el fondo es mucho temor, ¿verdad? Es mucho temor. Y se requiere mucho valor, ¿no, Gina? Para poder, esa dosis de amor de empezar introspección, esa introspección requiere de valor y por lo tanto de dosis de amor. Esa parte, ¿cómo podemos darnos ese permiso? Primero que nada, Jorge, yo creo que tenemos que ser humildes. Reconocer con cierta humildad, a ver, ¿cuáles son mis errores? Mira, a mí me pasaba que la verdad yo soy bien despistada. Y todo el mundo me decía, ¿cómo que perdiste tal papel? ¿O cómo que perdiste este otro papel? Y yo decía, chinela, sí es cierto. Y eran papeles bien importantes, Jorge. Perdía a veces calificaciones de mis hijos, perdía
¿Y tú al principio que no lo reconocías? No, al principio yo estaba así como que, ay, es que ya saben todo lo que tengo, es que ya saben que yo tengo, mi cabeza está en miles de cosas a la vez, me justificaba. Y el justificarte hace que te evadas, ¿no? Sí, hasta que me empecé a dar cuenta que me metía en problemas serios. Entonces yo dije, no, o sea, esto la verdad, sí es cierto, es un área de oportunidad mía. Entonces, pero necesitas de humildad para reconocer que es un área de oportunidad para uno, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Sí es cierto, si soy así, entonces tengo que ver este defecto mío como un área de oportunidad. Y entonces empecé a hacer cosas diferentes, como me compré un legajo de esos que le metes, que tiene, ¿cómo se dice?, divisiones, y empecé a meter mis papeles importantes. Si ya sé que pierdo las cosas, pues se las doy a alguien que no las pierda, la verdad. Entonces, pero ese es un área de oportunidad. Empezaste a observarte un poquito más, ¿no? Y en lugar de ya estar evadiendo, empezaste a observarte un poquito más, de a ver, ¿en qué momento me vuelvo maga con los papeles? Es que al principio lo negaba, Jorge. Decía, no, yo no soy así. Y me justificaba diciendo, es que ya saben que mi cabeza está en 1000 cosas. Mientras la cabeza de ustedes está en 2, la mía está en 20. Pero eran puras mentiras, la verdad. Es que eso era un defecto mío, que era mi área de oportunidad. Entonces, más que ver la sombra como defectos, yo creo que hay que verlas como áreas de oportunidad. Fíjate, Jorge, que yo tuve un jefe que recuerdo que era tan necio, que me decía cómo hacer algo, ¿no? Y yo le decía, es que no va a salir tan bien, mira, corremos estos riesgos, y lo dicho, no salía bien. Cuando regresaba a mí me reclamaba, yo le decía, es que yo te dije, ¿te acuerdas? No, ¿sabes qué, Liz? Yo en adelante quiero que pienses que mis errores son tus errores. Yo caray. Nunca me equivoco. Nunca me equivoco. ¿Te imaginas el nivel de frustración con la que yo vivía? Porque no, es una persona que jamás reconoció. ¿Cuántas personas están ahorita escuchando y te están de estar identificándose contigo? Eso me daba mucha risa, porque ya después trataba como que de verdad me leía la mente, ¿eh? Pero lo interesante es que si tú perdieras tu paz, entonces ya también sería bronca tuya. Ah, sí, claro. No, a mí me daba risa, porque la verdad, al principio sí me enganchaba, no te creas. Pero ya después, ese día que me contestó eso, de plano me boté de risa y dije, ahora voy a cambiar de estrategia, tengo que ahorita nos vas a hablar, ahorita les tienes que dar esa estrategia. Vamos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos de regreso y estamos con nuestro tema, y si me diera permiso de explorar mi lado oscuro, y ya dimos un indicador, ¿verdad? En el bloque pasado, ahorita vamos a dar otro indicador. Por ejemplo, la primera vez que escuché, no puedo ver en otro lo que yo no tengo, literalmente me fui para atrás. Aquí tenemos otra alternativa para empezar a explorarnos internamente. Todo lo que veo allá afuera no es más que reflejo de mí mismo. Y entonces aquí aplica el caso de lo que estabas diciendo tú, Liz, para que sigas con tu ejemplo del jefe, este jefe necio que nunca le dabas gusto y al principio te quitaba tu paz, hasta que reconociste que al fin de cuentas era un reflejo de ti misma, ¿no? También si estás necio y tú también te ponías necia, pues nunca se iban a entender. ¿Qué fuiste haciendo para entrar a un equilibrio? Cada vez que él me retroalimentaba, obviamente no con la forma correcta, yo me molestaba y yo me sentía atacada. Entonces yo regresaba a mi casa pues muy estresada y muy mal, porque yo decía, nunca le doy gusto a esta persona. De tal forma que luego me puse a observar cuáles eran las cualidades de mi jefe. Yo dije, alguna cualidad debe de tener. Y me metí más en su trabajo y en la forma en cómo lo hacía. Y la verdad es que mis respetos, ahora es una de las personas que más admiro. Porque su manera de trabajar tan profesional era, algunos dirían, muy obsesivo en su trabajo, muy perfeccionista. Entonces me di cuenta que yo carecía de esa forma. Y por eso es que probablemente dentro de mí había miedo de que no sabía cómo agradarle a mi jefe en mis proyectos o en mis propuestas, justamente porque él era tan perfeccionista y era tan destacado en lo que él hacía, que a mí me daba miedo, pero eso yo lo fui descubriendo a través del tiempo. Y aparte descubriste una cosa bien importante que me dijiste ahorita fuera del aire, que estaban como en diferentes polaridades. Sí, haz de cuenta que yo era su hemisferio derecho, la creatividad y toda esa parte, y él era el hemisferio izquierdo, que era todo el raciocinio, todo estructurado. Entonces por eso batallaban en comunicarse, porque estaban en dos extremos. Sí, chocábamos. El momento que uno tuvo la iniciativa de dar el paso a un equilibrio, tienen que empezar con uno. Así es. Entonces tú tomaste iniciativa, te diste cuenta que sí pudo llegar a una buena comunicación. Sí, de hecho, hoy en día todavía nos vemos y llevamos muy buena relación, pero entonces nos integramos, hicimos un complemento. Pero claro que te voy a decir que eso llevó como 2 años. Pero ya no te aferraste a su necedad. No, te diste cuenta que en el fondo estabas reflejando tu propia necedad, porque tú podías dar el primer paso y lo diste. Así es. Y las cosas empezaron a fluir diferente. ¿Tú qué opinas de esto, Gina? Mira, yo opino que mucho tiene que ver cuando tú como persona
te haces una identidad de lo que tú crees que tienes que ser, ¿sí? Tú te creas una identidad. Y cuando descubres que esa identidad te estás alejando de lo que tú crees que debes de ser, es cuando entra uno en conflicto, que es lo que le llamamos, está apareciendo mi monstruo o está apareciendo mi dragón, ¿sí? Pero ponmelo en peras y manzanas, a ver. Está apareciendo la parte que de alguna manera estamos negando, estamos ocultando o no nos gusta querer reconocer que somos así, Jorge. Y tenemos formas de ser desagradables, ¿sí? Como el jefe de Liz, que a lo mejor en ella encontró cualidades, ella encontró también cualidades en él y es como se pudieron complementar. Pero dejaron a un lado lo negativo de cada uno de los dos. Una cosa que se me hace interesante es que viste puntos de conexión y no puntos de separación. desintegración. De desintegración. Sí, porque estamos viendo puntos de separación, entonces ¿cuándo voy a entrar en una empatía con la otra persona si nomás estoy viendo el arrocito negro, ¿no? Necesitaba ver los puntos positivos, a ver, ¿qué sí nos puede conectar? Para poder, entonces dejaste de ser necia, o sea, tú veías necedad, al fin de cuentas estabas reflejando tu propia necedad. Al momento que dejaste de ser necia tú, pudiste fluir con él de una manera distinta. Fíjate que una manera inteligente de poder complementarnos con las personas es sacarlos las cualidades que tiene la persona y no enfocarnos en lo que le llamaríamos los defectos. Porque si nos enfocamos en los defectos, lo único que va a pasar es que nos vamos a desgastar y vamos a hacer esa creencia que ya teníamos de la persona, la vamos a hacer cada vez más oscura. No, y aparte es un reflejo de que estamos también siendo muy críticos con nosotros mismos. Sí, porque es algo que traemos ahí. Porque si yo nomás veo defectos en los demás, pues imagínate qué tan duro seré conmigo mismo, soy implacable conmigo mismo. Un juez tremendo. Y a veces traemos un juez tan tremendo que justamente esa parte que no podemos con nosotros mismos, no podemos con el mundo. Entonces, si revertimos y nos vamos más bien hacia las cualidades, entonces administramos mejor nuestras energías, nuestras emociones y por consecuencia nuestras conductas. Y darnos un poquito de amor, porque también hay que ver lo positivo de nosotros mismos, o sea, cuáles son mis cualidades, ¿no? Para poder fluir y ver las cualidades de los demás. Y esa humildad que comenta Gina. Mucha humildad, se requiere mucha humildad para hacer un trabajo de introspección y conocer el lado oscuro se requiere de mucho valor, mucho amor y mucha humildad. Vámonos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos de regreso. Si yo puedo, tú puedes. Claro que sí podemos. Y si me diera permiso de explorar mi lado oscuro, bueno, pues aquí vamos a hablar ahora. Fíjense, bien lo dicen en los centros de rehabilitación de adicciones. Mientras el adicto no reconozca su adicción, será muy difícil poder ayudarlo. Ayúdate para poder ser ayudado. Y si lo vemos fríamente, todos somos adictos a algo. A la televisión, a los chismes, a estarnos quejando todo el día, a ser conflictivos y meternos en pleito con el mundo, al trabajo. También hay gente que somos demasiado trabajadores que se vuelve una adicción. Entonces, nos evadimos de muchas maneras. Entonces, mientras yo no reconozca que soy adicto a eso, a esa obsesión que yo traigo, va a ser muy difícil que me pueda dejar ayudar. Entonces, aquí Liz nos va a dar un tip muy bueno de cómo podemos realmente estar más receptivos a conocer esos puntos ciegos que traemos. Mira, Jorge, a mí me ha funcionado un ejercicio maravillosamente en los cursos y en los grupos que manejo. Una persona que llega con esta característica y a veces pues dice, es que yo no quiero ser así, pero no puedo dejar de serlo. Entonces yo les comento, haz un listado, por favor, ve con las personas con las que más convives y que te hagan un listado de tus cualidades y luego vas con las personas que más quieres y que te hagan otro listado de tus cualidades. Es impresionante ver cómo muchas de estas cualidades que tú las llamabas defectos, para ellos son cualidades. Y ahí es lo que se convierte en una sombra. Es algo que tú no aceptabas de ti, pero que es real, que está ahí, pero que incluso a veces las personas ni siquiera lo están viendo como un defecto, lo están viendo como una fortaleza. Entonces eso te va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque te vas a integrar con tu verdadera identidad. Ojo, es importante que vayan hacia el listado de cualidades, porque de manera natural nosotros somos seres iluminados. Un bebé tú nunca has visto que llegue con defectos. Nosotros nos hemos ido manchando esa esencia a través del tiempo, por medio de las creencias, por medio de las vivencias, pero la realidad es que nosotros somos realmente iluminados, nuestra esencia es pura. Y a lo largo de los años es como nosotros la hemos ido manchando. Entonces ya es tiempo de que empecemos a purificar esa esencia tan maravillosa que tenemos y es importante, obviamente, reencontrarnos con esa sombra para luego decir, wow, qué maravilla. Por ejemplo, ahora yo amo mi carácter, Jorge.
porque yo digo, gracias a mi carácter he hecho muchas cosas en mi vida. Pero lo encauzaste de una manera y me llevó positiva, años. ¿no? Claro, me llevó años. ¿Qué opinas de esto también, Gina, también de la gente que piensa que ser auténtico es ser positivo y no queremos reconocer nuestra parte negativa? Porque también caemos en una evasión cuando estamos siempre en el positivismo. Pero el ser auténtico no es ser lo más positivo, también es reconocer mi parte negativa, como decía Liz, para poder reintegrarme y ser una persona auténtica, no positivo, auténtico. Mira, es que cuando reconoces tus defectos, la verdad es que ya te estás aceptando. Y aquel monstruo que creías que era horrible tener, pues le das la bienvenida a tu monstruo. Y tu monstruo se vuelve tu amigo. Pero es increíble a veces la gente cuando tú le dices, a ver, dime cómo eres tú. Normalmente la gente nos habla de todos los defectos, Jorge, en vez de decirnos todas las cualidades que tenemos. Entonces yo hago un ejercicio bien sencillo a veces con mis amigas, con mis pacientes o conmigo misma. A ver, ¿cuáles son mis cualidades? A ver, empieza a contar. Y normalmente digo, bueno, tengo bonitos ojos, tengo bonito pelo, soy buena gente. Ah, bueno, ya me dije 3. A ver, vuélvele a hacer, a ver hasta qué número llegas. La gente nada más, cuando tú le dices, dime cómo eres, te dice todo lo negativo, pero no dice todo lo positivo. Entonces yo les digo, díganse todo, lo bueno y lo malo. Eso es parte de lo que realmente somos. Decirnos lo bueno y lo malo, pero estar más en una actitud positiva, obvio que te va a servir a conseguir tus objetivos y tus metas, que estar en una actitud negativa y estándote nada más observando el punto negro. Pero yo creo que la parte importante del tema de hoy, que es el lado oscuro, es necesitamos reconocer, dejar que emerja a la superficie todas esas emociones reprimidas para poder reconectarnos con ellas y reintegrarlas a nuestra personalidad, porque si no, desafortunadamente siempre vamos a tener como un campo minado, ¿no? Y por eso es que surgen estas explosiones, ¿verdad? Donde no sabemos por qué somos tan iracundos y son detonadores tan terribles que traemos y son puntos ciegos. Entonces hay observación interior. Y con eso, acuérdense que por eso es dosis de amor, mucha dosis de amor para entrar a introspección. Vamos a una pausa y ahorita regresamos, okay. Vamos a llegar a nuestro último bloque. Muy bien, pues aquí estamos de vuelta ya en Si Yo Puedo, Tú Puedes. Y bueno, nos van a invitar a conocer sobre unos diplomados. A ver, platícanos, ¿cómo estás, Pedro? Buenas noches, muy bien. Te platico brevemente. Son unos diplomados que ofrecemos en el Centro de Estudios Parlamentarios. El Centro de Estudios es una entidad académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y son 6 diplomados los que estamos ofreciendo. Te menciono rápidamente los nombres, por si hay dentro del auditorio personas interesadas. Es el diplomado en Gobierno Municipal, diplomado en Diplomacia, diplomado en Diplomacia Local y 3 más, diplomado en Estudios Parlamentarios, diplomado en Procesos Electorales y en Participación Ciudadana. Oye, entonces todo esto es como muy relacionado con lo que es la responsabilidad civil. Sí, bueno, está relacionado también a lo que es al ámbito de político y al ámbito de derecho. O sea, esto va dirigido más que nada a personas que son estudiantes de derecho, de políticas, pero también a cualquier ciudadano que tenga interés en la función pública. Ah, muy bien. Todas las personas que les interese mucho involucrarse en la función pública, estos diplomados les pueden ayudar muchísimo. Así es. Diplomacia, eso se me hizo muy interesante, ese diplomado de diplomacia. ¿Cómo qué aprenden ahí? A ver, platica. Bueno, lo de diplomacia es la primera vez que se imparte ese diplomado aquí en el estado. Ninguna universidad lo han impartido hasta ahorita y habla sobre toda la relación que tiene México al exterior. Es decir, se conoce en este diplomado cuál es el funcionamiento del cuerpo consular y de las embajadas de México en todos los países del mundo. Básicamente, pues la política exterior con Estados Unidos y Canadá es uno de los módulos. Por ejemplo, se habla de la política energética, también de organismos internacionales, entonces, como los derechos humanos, etcétera. Entonces estamos hablando de 6 diplomados que ofrece la universidad. ¿Y a dónde se pueden dirigir para poder informarse más sobre estos diplomados? Sí, mira, doy un número. Es el 8329-4000. 8329-4000. Ajá, extensión 6626. Ajá. Y 6645. ¿Hay alguna página en internet que se puedan meter a conocer estos diplomados? Por medio de Facebook, Centro de Estudios Parlamentarios, UANL. Centro de Estudios Parlamentarios. UANL. UNL. O en la página de la universidad, www.unl.mx y /CEP, Centro de Estudios. Pues muchas gracias, Pedro, por haber compartido con nosotros
estos 6 diplomados que ofrece la universidad y que pueden ustedes involucrarse en conocer más sobre esto que está relacionado con la función pública. Sí, nada más comentar brevemente que tenemos becas para público en general. Las personas que hablen diciendo que escuchaban aquí en la estación, se les va a dar un descuento especial. Te agradezco mucho, Pedro, por haber estado con nosotros compartiendo esto. Hasta luego, gracias. Vámonos a música y regresamos. Pues resumiendo en este tema de hoy, que estamos terminando viernesito, ya el viernes se nos está acabando, vamos a empezar el fin de semana y estamos reflexionando en este tema de explorar, darnos permiso de explorar nuestro lado oscuro. Yo creo que en resumen se necesita una pequeña dosis de amor para darnos la oportunidad de explorar el lado oscuro. El amor todo lo puede, ante el amor se deshace el miedo y el verdadero amor es aceptarme como soy, con mi parte positiva, pero también con mi parte negativa. No puedo deshacer mi parte negativa si me estoy peleando con ella. Necesito reconciliarme con ella para que pierda poder sobre mí y de esa manera me empodere yo internamente. Y me gustaría, Liz, que nos compartieras algo para cerrar este bloque. Claro, cuando nos integramos es justamente cuando reconocemos ese lado oscuro. Y cuando reconocemos el lado oscuro nos integramos porque hemos venido a este mundo a ser completos. Y no podemos ser completos si no tenemos esa parte oscura. De tal forma que yo los invito a que reconozcamos esa parte oscura, la reenfoquemos, le saquemos provecho y la hagamos nuestros aliados. ¿Y entonces qué vamos a hacer con esos monstruos? Los vamos a hacer aliados en vez de enemigos, de tal forma que si hay algo que yo me estoy etiquetando como algo negativo y que no lo quiero aceptar, reconoce que siempre va a estar en ti, más bien cómo lo haces como un potencial. No, y le estás dando fuerza, mientras más lo resistas, más fuerza le estás dando. Gina, ¿qué nos comentas? Es que es muy diferente verlo como enemigo a verlo como amigo. Entonces, cuando tú tienes ese miedo, tienes ese dragón que es la sombra, y le das la bienvenida, pero le das la bienvenida como amigo, se deshace. O se hace tu aliado, como un amigo que te ayuda. Como decías tú hace rato, Liz, lo reencausas como Exacto. el carácter. Así el es. carácter era un monstruo para ti, pero Ajá. lo aceptaste, te perdonaste, te diste cuenta que sí eras como tu papá, ¿verdad? Ya no te peleaste con el ser como tu papá, Sí. sino dijiste, bueno, Lo acepté. esto lo heredé de mi papá, lo acepto, te perdonas a ti misma y lo reencausas, pero para hacer cosas de fortaleza, para usarlo como un coraje, pero positivo para sacar adelante las cosas. Y ahora habías de ver las veces que yo bendigo a mi padre que hoy ya no está en este mundo, pero lo bendigo cada día porque gracias a él he aprendido que gracias a su carácter me he atrevido a hacer cosas. Oye, lo que más nos choca de nuestros papás, casualmente es lo que traemos nosotros adentro, pero bien. Claro. Y entonces vamos a reconciliarnos con los padres porque es reconciliarnos con nosotros mismos. Sí, somos un espejo reflejo. Y entonces, Gina, para que podamos terminar este bloque del lado oscuro. Tenemos que darnos cuenta que somos seres maravillosos. Muy maravillosos. Y que si llega ese monstruito, dale la bienvenida. Él te va a ayudar a hacer cosas maravillosas cuando tú le das la bienvenida. Ese o se deshace o se hace tu aliado para que logres cosas junto a él. Y cuando vemos algo negativo en otra persona que para nosotros es negativo, pues definitivamente es que algo dentro de nosotros está pasando que nos estamos espejeando. Entonces yo los invitaría a sacarle el lado bueno a esa cualidad negativa que estamos espejeando, porque en realidad... Diles qué es espejeando. Sí, espejeando. Pero diles qué es espejeando. Espejeando es que la persona que está enfrente de mí es mi espejo. O sea, todo lo que yo estoy viendo en la otra persona es lo que yo traigo dentro de mí. Hijo, y nos cuesta tanto trabajo reconocer eso. Bastante, es muy duro. Y estamos entrando en la etapa de los espejos. Ahorita, en esta frecuencia que estamos viviendo ya, todo se vuelve muy claro que es un espejo de nosotros mismos. Entonces hay que reconciliarnos con esa parte. Sí, porque todo está conectado. Entonces, la actitud que tenga una persona, pues va a... Ahorita vamos a regresar para hablarles de los temas que vamos a estar tocando la semana que viene, que se van a poner bien interesantes. Vamos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos terminando nuestro programa. Le quiero dar las gracias a mis dos psicólogas de cabecera, Liz y Gina, por haber estado aquí. Y quiero compartirles los temas de la próxima semana, que van a estar buenísimos. Fíjense, el lunes en Corazonemas con esta Moni Zavala vamos a tener No te preocupes de la infidelidad del otro, ocúpate de ser fiel a ti mismo. Esta va a estar buenísimo. El martes con Marcela Lacerda, Fuerza del espíritu como columna medular para el éxito de toda empresa en la sección Emprendiendo. El miércoles en la sección Entrevistando vamos a tener a Alicia Maqué, una mujer empoderada, una entrevista
fabulosa como cualquier miércoles, como todas las que hemos tenido los miércoles.